Hola, hola. Hola, Hola. ¿Qué estamos tal? en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto, súper bien. Entonces, empezamos. Bienvenidos todos y todas a nuestro taller Kanban Flow. Muchas gracias por su participación. Sabemos que es viernes por la tarde, pero bienvenidos y muy felices de estar con todos ustedes acá en vivo. Para contarles un poco de dónde surge la idea de este taller, seguro ustedes han visto ahí en alguna postulación o han escuchado en su trabajo las famosas metodologías ágiles. Quizás han visto por ahí que está Scrum, han escuchado quizás de Kanban. Hoy dejaremos quizás Scrum un poco de lado y nos enfocaremos ya a lo que es Kanban. Así que ese es el objetivo de estar acá. Si les interesa saber en qué consiste, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus beneficios y de qué forma pueden implementarla, están en el lugar. Pero hoy no estamos solos, hoy día nos acompañan igual grandes empresas y grandes partners. Nos acompaña 4Geeks, ahí está Anelis. Hola, hola. Nos acompaña también Sofía de First Job. Hola, hola a todos. Y estamos también con nuestro relator Johan Páez, ahí en cámara. Hola, hola. ¿Cómo Estoy yo están? también Bienvenidos. acá, por el lado de Awakeland. Para contarles un poco lo que hacemos nosotros por la parte de Awakeland. Awakeland es una academia de formación de habilidades digitales donde a través de metodologías activas buscamos democratizar el aprendizaje de las nuevas tecnologías, entendiendo que actualmente hay un gran desafío con la transformación digital y la forma en que accedemos a este conocimiento quizá no es tan para. Entonces buscamos democratizar el acceso a ese aprendizaje. Como le mencionaba también, no estamos solos, nos acompaña en este caso también por el lado de los bootcamp, 4Geeks con Anelis, si nos puedes contar un poco acerca de ustedes. Así es. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, sean bienvenidos. Porque quizás no nos conocen o quizás sí, les contamos que 4Geeks Academy es un bootcamp también de programación desde cero y nos encargamos de formarte no solamente en la parte técnica, sino también para que tengas mejores habilidades comunicacionales, tengas un mejor currículum y, por supuesto, puedas insertarte en el mundo laboral. Somos una academia que tiene un corazón por esa transición y ese camino que tienes en el mundo de la programación y pues nos encargamos en eso, en que seas parte de este cambio, de transformarte y convertirte en un programador desde cero, acompañarte en esa trayectoria y bueno, en realidad estamos muy contentos de estar acá y por supuesto estar aliados con grandes empresas. A su vez, una de ellas muy importante es First Job, que nos ha acompañado desde el inicio en esta transición con primeros trabajos y prácticas laborales, así que mejor que Sofía para contarles un poco sobre First Job. Ella está acá y agradecida. Muchas gracias, Anelis. Gracias a todos y feliz de poder participar y de ser un partner más aquí. Bueno, contarles brevemente de nosotros. Nosotros somos una empresa chilena que ya tiene 8 años en el mercado y comenzamos con una misión bien sencilla, poder suplir la brecha importante que hay entre jóvenes profesionales, gente que no tiene experiencia y que recién está egresando de la universidad o que está buscando su práctica profesional, con empresas, todo tipo de empresas que estén buscando talento joven.
Nuestra idea es conectar ambos mundos y para eso desarrollamos distintas soluciones. Una de ellas es nuestra plataforma de reclutamiento, que se llama también First Job. La pueden buscar en firstjob.me, firstjob.me, y ahí pueden acceder a ofertas laborales para el perfil de 0 a 2 años de experiencia. Tenemos prácticas de más de 200 grandes empresas, también startups, pymes, empresas de tecnología, de banca, de consumo masivo. Hay un sinfín de prácticas, sobre todo, bueno, ahora en esta época del verano, y también programas ya trainee o cargos en las distintas empresas, hasta 2 años de experiencia laboral, principalmente para el perfil de tecnología. Tenemos hartas convocatorias para que ahí puedan revisarlas en empresas para distintos tipos de cargos, gerencias y sobre todo, bueno, este último año en pandemia también se han abierto hartos cargos. Lo interesante es que ahora lanzamos una nueva plataforma y también tienen la opción de buscar trabajos remotos, 100% remotos también en otros países. Queremos para el próximo año poder dar oportunidades en toda Latinoamérica para que no existan fronteras al momento de buscar empleo. Y la idea es que esta experiencia sea lo mejor para ustedes. Y también, bueno, otra de las soluciones que tenemos que también es muy interesante para ustedes es que muchas veces los jóvenes no saben en qué empresa elegir para trabajar. En general lo que tienen son las referencias, ¿cierto?, de sus conocidos o un poco lo que conocen por las marcas, pero nosotros quisimos hacer esto mediante un estudio donde los mismos jóvenes de las empresas en las que están pudieran evaluar las compañías. Y eso ha permitido elaborar un ranking de las mejores empresas para jóvenes profesionales en Latinoamérica, no solo en Chile. Lo desarrollamos en 13 países, entonces la idea es que ahí puedan conocer cuáles son las mejores empresas evaluadas, por qué son las mejores empresas, qué beneficios entregan, cómo están enfocados sus programas de desarrollo de carrera, de distintas temáticas que pueden ser interesantes para ustedes y así postular en nuestra página que es fi.global, efy.global. Ahí pueden ver todas las empresas del ranking y también postular directamente a sus ofertas de empleo. Así es que, bueno, dejarlos invitadísimos también a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn de First Job, en Instagram FirstJobME y, bueno, en la web firstjob.me también para que postulen y en nuestras redes sociales vean los distintos programas que tenemos. También con varios clientes trabajamos webinars de distintos contenidos. Tenemos uno de replay súper interesante el lunes, así que ahí también para que los puedan revisar y cualquier cosa nos escriben ahí en las redes sociales. Eso, muchas gracias. Amén. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Lo que Gracias, mencionaba Matías. en First Job, muchas instancias muy interesantes, muchas postulaciones, así que a seguirlos ahí en redes sociales y estar siempre al tanto de todo lo que suban. También tenemos a una persona muy importante acá, mi relator favorito, hay que decir, Johan Páez. Él cuenta con una experiencia muy amplia en proyectos ágiles para empresas internacionales y está actualmente en su rol de Agile Leader y Scrum Master Senior en Global. También para que lo sigan en redes sociales, ahí tiene su nombre, Joenpa, pueden buscarlo en su LinkedIn, en su Instagram, en su Twitter, en donde quieran pueden encontrarlo. Él es también facilitador certificado en Scrum, en Kanban, en DevOps y en Management 3.0, y ya en lo personal es el padre de Sofía, Mateo y el esposo de Angie. Así que los dejo con Johan acá en vivo. Oye, muchísimas gracias, Matías, por esa presentación. Gracias a todas estas empresas que se unieron para poder hablar de algún tema que quizás muy pocas personas conocen acerca del tema de Kanban, que está muy poco en las encuestas de State of Agile y todo eso sale siempre muy bajo en los niveles porque el más famoso de todos es Scrum. Y hoy van a conocer y van a ver y vamos a aprender juntos basado en 2 ejemplos que les voy a traer y vamos a poder también indagar un poco que muchas veces ya están haciendo Kanban en muchas organizaciones y también pueden cambiar el mito de que Kanban es solo el tablero.
Primero, por favor, ingresen al Menti. Aquí hay la página web menti.com. Ingresen este código 8386008. Ingresen inmediatamente para yo poderlo transmitir. También vamos a tener las preguntas. Las preguntas van a estar allí en el Menti. Así que si tienen alguna duda o pregunta que aparezca en el camino, dejen cargado el Menti en el teléfono y van a poder observarlo o van a poder hacer alguna pregunta inmediatamente. Y en la parte que nos toque las preguntas y respuestas, las vamos a poder leer. Perfecto. Entonces vayan ingresando y me dicen qué rol tienen ahora en su organización o profesionalmente. Si alguno de los roles no están, pueden poner no sé qué rol tengo o, por ejemplo, para saber entonces del grupo de personas que están aquí, qué roles tienen. Muy bien. Vayan ingresando. Mientras tanto, me interesa también mucho recibir el feedback de ustedes de cómo están, dónde están, qué están haciendo, qué roles tienen, qué nivel de conocimiento también tienen con Kanban. Eso me gustaría también conocerlo. Y qué expectativas tienen acerca de esta charla. Voy a tratar de explicar con dos ejemplos o dos casos reales. Uno que fue el primer caso de Kanban que existió en el mundo en el 2005, que fue la primera implementación en un equipo de desarrollo en la India para Microsoft. Y también vamos a hablar de un caso como que más sencillo, básico, para poder entender el sistema o tener esta visión sistémica que a veces nos cuesta entender en las organizaciones, porque las organizaciones están estructuradas por áreas, ¿no? Y nosotros entonces por áreas medimos objetivos de área y no podemos o no tenemos la visibilidad de ver una organización como un sistema. Muy bien, como les dije, en el link de abajo pueden colocar las preguntas que tengan. En el mismo Menti, aquí hay un link que parece como de preguntas y allí las pueden ir colocando. Muy bien, vayan ingresando, llevan 20 personas. Vamos a ver cuántos estamos conectados para más o menos tener un estimado de cuántas personas. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente. También me gustaría conocer un poco acerca de qué autoevaluación ustedes dan de Kanban. Si se consideran principiantes, intermedios o avanzados. Sí, principiantes que nunca lo he utilizado. Intermedio, quizás uso algunas de las prácticas de Kanban o por lo menos tengo la visualización del tablero. Y avanzado, bueno, tener más de 2, 3 años utilizándolo y con resultados que son medibles o que pudiéramos compartir. Bien, vayan ingresando. Perfecto. Sí, la idea es también que, como les dije, ustedes cualquier pregunta que tengan o duda, las vayan colocando y vayamos intercambiando un poco a lo largo de la charla, o por lo menos yo puedo ir viendo las preguntas que ustedes tienen. También las pueden escribir por el chat y Matías o el equipo que está haciendo el tema de la transmisión también nos ayuda con pasarnos las preguntas aquí en el chat de la transmisión. Perfecto, me queda súper claro que estamos a un nivel de principiantes y hay 4 personas que tienen un nivel de conocimiento intermedio. Me gustaría conocer qué expectativas tienen de Kanban, ¿sí? Y con esto ya les dejo de preguntar y empiezo yo a explicar un poco lo que les vengo a mostrar de estos dos casos de éxito. Bueno, quizás uno no es un caso de éxito, es un caso para entender el flujo, conocerlo muy bien, ¿sí? También para romper expectativas acerca de los métodos, porque Kanban, como tal, para lo que es el desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento, desarrollo de software o temas de creación o temas de servicio, se llama el método Kanban, ¿no? Como ya les voy a explicar un poco de dónde provienen, pero bien. Scrum versus Kanban. Pues les cuento que Scrum con Kanban se potencian de forma increíble. No hay una mejor, si estás haciendo Scrum,
y le quieres introducir Canva a Scrum, funciona y genera muchísimos resultados y buenos. No es una cosa que una es mejor que la otra, hay uno que es más fácil, por supuesto, pero los dos se potencian si se aplican bien y si se utilizan métricas y si se miden y si estás con esa visión de esos principios de los dos, se pueden complementar de forma muy buena. Pero hay personas que, bueno, que prefieren empezar con Scrum y después se van a Kanban full y es súper respetado y también es posible. O viceversa, empiezan con Kanban y después pasan a Scrum. También lo puedes utilizar para equipos de innovación. Kanban es más versátil a nivel de servicio, ¿verdad? Porque lo puedes, o no tiene un time box definido. Y ahí, bueno, vamos a ir hablando un poco a lo largo del tiempo de cómo funciona. Bien, Static, sí, vamos a hablar al final un poquito de Static, no lo vamos a profundizar tanto. La idea es que queden con apetito de buscar información, bien, conocer su uso, aprender a aplicarla, excelente. Me queda claro más o menos el cómo potenciar mi negocio, bien, to do, done. Perfecto. Aquí. Bueno, aquí ya Matías me sentó como si, bueno, como si fuera mejor que mi mamá. Bueno, yo soy Johan, me pueden buscar por las redes sociales, por LinkedIn. Tengo el mismo Joempa en todos, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Bueno, esta es parte de mi experiencia, las cosas que he hecho. Empecé trabajando en banca, siempre estuve en áreas un poco duras. Vengo de áreas de gestión de proyectos, áreas de riesgo, de continuidad de negocio o de planes de contingencia. Después tuve la oportunidad de ser gerente y responsable de una PMO. Como todos en la vida, pensábamos que hace 10 años atrás, 15 años atrás, que la solución a todos los problemas se hacían con proyectos. Después fui cambiando el mindset, entendiendo que la gestión de proyectos era súper rígida para aceptar los cambios. Viví muchas cosas o muchos problemas con proyectos al 90% que no se cerraban porque faltaban requerimientos, porque el cliente no lo terminaba de aceptar, pero sentía que todavía viviendo todos esos problemas, sentía que era un approach súper robusto para poder como que tener la documentación end-to-end de un proyecto y todo el tema. Y después me di cuenta de que era más importante hacer entregables que le funcionaran al cliente. Y esto también lo aprendí de la experiencia. Me tocó un proyecto muy grande con una empresa donde me dieron el desafío de contratar a las personas y armar el equipo de desarrollo para hacerlo de forma agile. Ahí aprendí mucho, me equivoqué también mucho porque en este mundo, en la agilidad o en los temas, no todo está escrito. Quizás en las otras formas de trabajo, en las otras metodologías, te dan como una base de las cosas que hay que hacer y en Agile no. Entonces por eso tienes que, y esto no lo tiene así a propósito. ¿Ves? Esto no lo tiene así totalmente a propósito y cada organización tiene que descubrirlo. Actualmente estoy en Globan con Latam Airlines, en un proyecto gigante. Estoy en uno de los proyectos, en una de las aplicaciones que se están lanzando, que desde hace poco, desde abril, en un proyecto que se hizo de forma acelerada y producto del coronavirus se aceleró mucho más. Y yo especialmente estoy en un equipo que estamos haciendo innovación, o sea, estamos creando un producto que no existía en la organización. También, bueno, mira, trabajo con las comunidades, tengo una comunidad que pueden seguir que se llama Professional Scrum Chile en Meetup. Pueden buscar en Meetup Professional Scrum Chile, se pueden registrar si les interesa y ahí hacemos charlas mensuales, invitamos a personas y también, bueno, participo en algunos eventos y también colaboro en un podcast que se llama Hormigas Agilistas, que está en Spotify y en todas las redes de podcast, que lo pueden escuchar. Y bueno, estas son algunas de mis certificaciones. Vamos a empezar entonces con el tema de la historia. ¿De dónde proviene Kanban? Pues Kanban proviene de los métodos de producción Toyota. Para mí, el primer Agile Coach del mundo fue Taiichi Ohno. Taiichi Ohno fue el creador
de una forma de trabajo que le llamaron Lean y que creó unas prácticas que trascendieron a tal punto que empezaron hace 60 años y todavía están vigentes y todavía siguen cambiando la forma de hacer las cosas. Y también Taiichi Ohno implementó el manual de Toyota y el método Toyota, implementó para el modelo de producción porque ellos tenían un problema gigante de austeridad. Es decir, tenían muy pocos recursos, era una empresa que no tenía forma de conseguir financiamiento para poder comprar mucha materia prima para producir automóviles, entre otros problemas que tenía, y producto a eso les generó, ¿verdad? Con ese plan de austeridad, generar acciones de mejora continua y todo esto que les voy a explicar un poco más adelante. La base también del método Kanban viene de este libro que se llama La Meta, que habla de la teoría de restricciones. Elihu Goldratt también fue un visionario, escribió este libro hace muchos años y aquí está el link de la película, la pueden buscar en Google o en YouTube, La Meta, y vean que está relacionado con Elihu y van a ver que la película es una película de 40 minutos que te enseña de estos principios de Kanban que les ayudó a resolver un problema a una empresa que estaba en problemas de producción, son problemas de producción y problemas de mejora continua basado en el análisis de la teoría de las restricciones, pero que les va a dar una visión más profunda de cómo se implementa esto para lo que es la gestión del conocimiento. Muy bien, vamos a la base o vamos a hablar un poco de la base de Lean, que tiene, ¿verdad? La casa del Lean. Y está enfocado en ser evidente en lo que agrega valor y reducir todo lo demás. Entonces, es un sistema o es una forma de entregar valor al cliente, donde el cliente es súper importante para ellos y por eso Toyota logró los resultados que tiene hasta ahora, que es uno de los vehículos más vendidos en todo el mundo, que tiene ese posicionamiento de calidad, que es uno de los vehículos que tienen mayor valoración en el mercado y su valoración se mantiene hasta después que tú compras el vehículo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de calidad muy grande. Entonces, el sistema de producción Toyota vino a implementar estas prácticas que después los que crearon o hicieron el manifiesto ágil o estaban en contra de la metodología de cascada, se dieron cuenta que tenía una base muy fuerte relacionado con equipos, personas, con la mejora continua, y todo esto es la base de la agilidad. Si ustedes analizan cada una de las prácticas de Lean, se van a dar cuenta que el Kaizen tiene que ver con la retrospectiva de Scrum y es una actividad que se incluye dentro de Kanban, que el tema de el Just in Time, que es la práctica que engloba lo que es la gestión de Kanban, también tiene que ver mucho con el tema de gestionar un flujo y de validar cuáles son las necesidades del cliente. Ahora también se habla mucho del Journey Map o del Value Stream Mapping, donde yo establezco un flujo de valor de cuál es el flujo por el cual compra mi cliente y este flujo yo voy a ver o voy a medir cuáles son sus dolores y ganancias y poder ver y establecer un plan de mejora continua de mi producto y cambiar la visión de proyectos por una visión de producto. Bien, algunas de las cosas es bueno que está centrado en las personas. Para ellos, las personas son muy importantes por su cultura japonesa, está generado o centrado también o relacionado con el valor, con el value stream como la cadena de agregar valor, ¿verdad? En los procesos de producción o cualquier industria o manufactura, te ingresa materia prima y tú lo que generas como salida es terminado. Tienes que entender este flujo de valor para poder optimizarlo, ¿verdad? Y saber en qué elemento, cuáles de estos elementos son los que te generan más ganancia o no. También, bueno, entender el flujo, ¿verdad? Entender el flujo como cuáles son las estaciones intermedias del flujo desde que ingresa hasta que sale, trabajar en el pull y no en el push, que es que las personas que saben lo que tienen que hacer de forma autoorganizada, porque está centrado en las personas, empiezan a tomar el trabajo y cada vez que identificamos una mejora, hacemos un proceso de mejora continua.
de mejora continua y mejoras chicas. Las mejoras no son cambios gigantes, sino son pequeñas cosas que yo voy haciendo para que mi producto y mi sistema funcione mejor. Una de las 6 reglas que formuló Toyota para la aplicación de Kanban fue, primero, el proceso posterior corrige el número de elementos indicados por el Kanban en el proceso anterior. Es decir, yo voy a aplicar más adelante qué es Kanban. Kanban era una señalización que se le hacía a todos los elementos que entraban al proceso de producción. Se le marcaba con esta etiqueta, y esta etiqueta se iba marcando y se iba actualizando qué se hizo, qué nivel de calidad tenía, si ya pasó por las pruebas, si no pasó por las pruebas, qué tiempo tenía, se llevaba el control del tiempo de vencimiento de esa pieza hasta entregarla, hasta que se conformara parte del producto final. Y esto me ayudaba a generar un ahorro de costos muy grande. El proceso anterior produce elementos en la cantidad y secuencia indicada en el Kanban. Entonces se dice que también en el Kanban se indicaban, les voy a mostrar más adelante como un ejemplo, se indicaba la secuencia y se indicaba, ¿verdad?, los elementos. También no se hace o se transporta artículos sin Kanban. Entonces todo tenía que estar marcado y todo tenía que estar inventariado con el Kanban. Siempre ajuste un Kanban a la mercancía. Adjunte un Kanban a la mercancía, es decir, cada vez que tengan la mercancía lista, tienen que poner todos los Kanban. Y los productos defectuosos no se envían al proceso anterior. Entonces, si algo está defectuoso, se saca del proceso, se elimina. El resultado de producto 100% libre de defectos, que es como el goal de esta práctica, y reducir el número de Kanban aumenta la sensibilidad. Todos estos procesos de gestión de las etiquetas, del inventario, del just in time. De hecho, Toyota hizo hasta, se tuvo que cambiar del lugar donde tenía sus galpones, se mudó donde estaban sus proveedores. Un elemento que le generó una reducción del tiempo de entrega del proveedor a su línea de producción. Y con eso él podía gastar menos dinero en lo que era logística y también podía hacer de que el comprar lo mínimo necesario para no tener inventario. Es decir, para no tener que tener un galpón adicional para guardar todo el inventario de materia prima. Entonces vinieron y florecieron conceptos como el MUDA, que tiene que ver con el desperdicio, que tiene que ver con las acciones repetitivas, tiene que ver, ¿verdad?, con la pérdida de dinero, ¿verdad? Y si lo pueden ver allí, a la persona que está hablando de MUDA, se le está botando el agua por todos lados. Está la MURA, que tiene que ver con la variabilidad, y cuando yo le asigno a una persona muchas actividades, esta persona va a tener una alta variabilidad. Y esa alta variabilidad en el fondo o al final del tiempo, lo que me genera es una pérdida gigante de foco. La persona que tiene 5 actividades que hacer al mismo tiempo, por lo general hace un poco, y cuando se switchea o cuando va a hacer la otra, pierde aproximadamente en promedio un 20% del tiempo. Entonces tenemos que minimizar la variabilidad. La variabilidad también quiere decir cuando yo te cambio los requerimientos. Es decir, cuando ya yo empecé la construcción de un requerimiento, la elaboración de una actividad, y viene y le cambian algo, ahora agrégale al botón un nombre, y ahora el tamaño de la pantalla es distinto, y ahora no quiero que la transacción se vea así. Eso también genera variabilidad y se puede convertir en un desperdicio en lo que es el trabajo de las personas. El MURI también tiene que ver con el tema de la sobrecarga, y es cuando yo le pido que el sistema, y le voy a mostrar un ejemplo más adelante, que el sistema siempre tiene que tener mayor, o sea, ese mindset que tienen los gerentes de decir, las personas tienen que estar asignadas al 100%. Y creemos que eso es súper beneficioso y es productivo y hace que la organización funcione mejor, y yo estoy siendo un muy buen gerente, y resulta que es todo lo contrario. Cuando yo sobrecargo a las personas, le doy exceso de trabajo, las personas tienen tendencia a equivocarse, tienen tendencia a ser más egoístas, a no colaborar, ¿verdad? Y se generan los silos
¿verdad? Que me generan un impacto gigante en que una organización o un área, ¿verdad? Pelea con otra área y no se dan cuenta que están trabajando para la misma organización. Entonces, esos temas suceden cuando hay MURI. Cuando hay sobrecarga de trabajo, la persona se empieza a irritar y le empieza a decir al otro, yo no te voy a aceptar más trabajo y tú me entregaste el trabajo mal. Y se generan discusiones que rompen la colaboración, que rompen la confianza. ¿Sí? Entonces, este es la tarjeta Kanban, ¿no? Que es donde significa Kanban, que son señales, ¿verdad? En circulación, en kanji significa señal o tablero visual grande. En el alfabeto japonés, hiragana significa tarjetas y en chino significa mirando el tablero. Y este es un ejemplo donde ellos colocaban, ¿verdad? El número de la parte, cuando ingresó, la fecha de vencimiento, tenía una información completa de todo lo que estaba pasando con esa tarjeta. Esto en lo que es la gestión del conocimiento se trasladó en las tarjetas que vemos en los Jira, en el Trello, y la idea es poder colocarle, basado en este concepto, utilizarlo para poder medir el tiempo que pasa una actividad en el flujo. También es súper importante entender qué es el Kaizen, ¿verdad? Que significa mejora. Y el Kaizen, cuando se usa en el sentido de negocios para aplicar, ¿verdad? Actividades que se mejoran continuamente. Nosotros necesitamos hacer que el equipo y las organizaciones entiendan que si no activamente están mejorando su proceso, no van a llegar un momento que van a ser, y los está pasando a muchos negocios que están siendo desplazados por negocios que que quizás antes no eran competencia. Ahora una página web puede empezar a competir o a ganar tantos seguidores o más seguidores que un banco, por ejemplo. Los bancos que tienen esas estructuras gigantes, organizaciones muy grandes, que antes no se veían amenazadas, ahora, gracias a un ambiente VICA que tenemos ahora, se pueden ver amenazadas. Entonces, el Kaizen era este proceso de mejora continua, donde involucramos a todas las personas, desde el CEO, desde la organización, hasta la persona que limpiaba, y podía, ¿verdad? Contribuir en una acción de mejora o en la identificación de algo que estaba fallando dentro del proceso. ¿Sí? También tenían una cultura de no echarle la culpa a las personas, sino la culpable del problema es el sistema. El sistema es el que genera la falla. La falla no la genera la persona, porque si yo cambio a la persona, probablemente la siguiente persona que lo sustituya también va a cometer el mismo error. Entonces tengo que entender que la falla viene del sistema y es un Kaizen que no ha sido identificado. Entonces, también se aplican a procesos de compras, de logística, se aplican en todos los procesos y en agilidad se aplica en lo que son las retrospectivas, en lo que es el proceso de cómo yo puedo analizar. Ahora vamos a centrarnos un poco en el método Kanban. El método Kanban fue creado por David Anderson, que es un innovador del pensamiento del management. Él trajo este concepto viendo las prácticas de Lean y de Toyota. Creó y fundó el Kanban University, ¿verdad? Fue generador de contenido para el método Kanban, escribió muchos libros, está relacionado con muchas personas alrededor de este proceso, tiene 30 años de experiencia en la industria de tecnología, ¿verdad? Y aquí le voy a mostrar el concepto del método Kanban. Entonces, según Kanban University, Kanban es un método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo relacionado con el conocimiento. Entonces, tales como servicios profesionales, trabajos o actividades en las que interviene la creatividad, el diseño, tanto de productos de software como productos físicos. Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajo relacionado con conocimiento, yo le puedo aplicar el método Kanban. Entonces, allí es la diferencia entre el Kanban del ciclo de producción Toyota al método Kanban para actividades relacionadas con conocimiento. ¿Y por qué? Porque hay una diferencia grande entre las actividades de producción que tú solamente vas a ejecutar el proceso y lo vas a documentar, que están en el ámbito de lo simple, que las actividades que están relacionadas
con el ámbito de lo complejo. Yo tengo en la vida y en la organización las startups, todos son sistemas, ¿verdad? Complejos, adaptativos, que tienen que adaptarse a su sistema y que tienen que generar mejora basado en un ambiente donde yo no sé qué es lo que quiere mi cliente. Que hace 30 años atrás, los clientes o las personas no usaban el celular como lo usan ahora. Hace 30 años atrás, el Internet no era tan importante como lo es ahora. Entonces, tenemos que establecer formas y maneras de poder gestionar y entender que estamos en un ambiente VUCA, que hace 30 años atrás no existía Facebook y no existía tantas cosas que ahora, y ahora si nos vamos a una cosa más local, Corner Shop no existía, Corner Shop cambió el sistema, por ejemplo, de envío de compras en los supermercados, de tanto así que los supermercados tuvieron que crear un área especial para los vendedores de Corner Shop. Esto hizo que también otras empresas que solo hacían pedidos de delivery se encargaran o empezaran a hacer, ¿verdad? Actividades relacionadas con el mismo modelo de negocio que ofreció Corner Shop. Y ellos no tenían ni idea de entrar en ese modelo de negocio. O a lo mejor lo tenían como una idea y no lo habían implementado. Cuando llegó Corner Shop, aceleró que todas las empresas como Pedidos Ya, Rappi, Globo, ¿verdad? Uber Eats, tomaran ese mismo modelo y lo incluyeran dentro de su oferta de servicio. ¿Sí? El otro concepto de Canva que está en Scrum es una estrategia para optimizar el flujo de valor a través de un proceso que utiliza gestión visual y un sistema de extracción ilimitada de trabajo en progreso, ¿verdad? Estos son los valores que profesa Canva, ¿verdad? Todos estos frameworks o métodos de trabajo tienen... estos métodos de trabajo tienen problemas o tienen que ser basados en valores. ¿Sí? Cuando tenemos una visión de que queremos implementar algo, que queremos hacerlo, tenemos que irnos a los valores para poderlos lograr los resultados que esperamos. ¿Mm? Aquí me están informando que hay un problema de transmisión. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo bien? ¿Me pueden escribir por el chat? Si se escucha. Bien, entonces voy a volver a explicar el tema de los valores. El Kanban se basa ¿ya? En valores porque la base de cualquier implementación de este tipo, si no tienes los valores incluidos dentro de tu proceso, es muy difícil lograr los resultados que se esperan. ¿Sí? Entonces, el primero es transparencia. Por eso es que el tablero se coloca en un lugar donde todos puedan tener acceso. Compartir información hace que el flujo mejore. Hace que el flujo mejore cuando una persona no está. Sabemos, todos estamos sincronizados y conocemos la información necesaria, no solamente de lo que estamos haciendo, sino de las métricas, de la información del cliente, cómo están los niveles de satisfacción del usuario, cuántos son los tiempos de entrega, cuántos son los tiempos de respuesta de las otras peticiones que yo le hago a todo equipo, ¿verdad? Recuérdense que una organización también es un sistema de pedido. Yo le pido a un equipo algo, el equipo me lo entrega y con eso yo hago algo y así hacemos un flujo. Hay que tener un equilibrio entre las cosas que pasan, hay que tener entendimiento, ¿verdad? Hay que tener entendimiento de los diferentes aspectos o puntos de vista que tienen que ser equilibrados para conseguir efectividad, ¿verdad? Efectividad con que tiene que ver con la capacidad y la demanda. Entonces yo tengo que tener un equilibrio entre la cantidad de personas que tengo basado en la cantidad de requerimientos que recibo. Y más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Tengo que haber o tiene que existir obligatoriamente para que funcione Kanban colaboración. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que juntos mejoremos la forma de trabajo. Tenemos que buscar que de forma integrada nosotros mejoremos o optimicemos cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, trabajando en parejas, yo puedo aprender de una persona que tiene mucho más experiencia que yo. Por ejemplo, si nosotros trabajamos como una comunidad de red y no trabajamos por áreas y estructuras, esta comunidad de red busca la forma de ayudarle a los cuellos de botella que puedan tener los otros.
Tiene que ver mucho también con foco en el cliente. Tengo que entender cuál es el objetivo de mi sistema, ¿verdad? Y tengo que entender cuál es su punto de valor o qué es el valor que tiene o cuál es la necesidad o por qué mi cliente prefiere estar conmigo, cuál es la dolencia que él tiene. Tengo que entender que hay un flujo donde hay un punto de partida y un punto de fin, y este punto de partida y fin tengo que establecer diferentes estaciones. Allí vi en algunos de los comentarios que decían, oye, es done, doing y done. Y resulta que en el Kanban tenemos que diseñar el flujo que requiere la organización y empezarlo a trabajar basado en las estaciones y en los equipos que yo tengo para hacerlo. También tiene que ver mucho con liderazgo, y no es liderazgo solo del gerente, sino es un liderazgo que es habilitador para inspirar a los otros a través de la acción o a través del ejemplo. Entonces yo inspiro generando, compartiendo conocimiento, como lo estoy haciendo acá, para que ustedes quieran indagar un poco más en esta información acerca de Canva. Igual cuando estás en una organización, si alguien tiene un conocimiento nuevo, viene y da una charla a todos en la organización o a los que quieran asistir, los invita, ¿verdad? Y les transfiere ese conocimiento, y después puede generar un grupo para que hablen aparte y busquen cómo puedan ellos implementar estas mejores prácticas. Es súper importante tener el conocimiento en sí mismo, tanto individual como de la organización, para ir hacia adelante, es decir, hacer que se mueva. Generar acuerdos, ¿verdad? El acuerdo, el compromiso de avanzar juntos hacia el objetivo, respetando las diferencias de opiniones, entendiendo que tenemos que tener, el que viene de siguiente es el respeto, valorando y entendiendo y mostrando consideración por las partes, ¿verdad? Dando feedback constante, hablando acerca de las cosas que no nos gustan. Y estos valores son los que me permiten generar un impacto positivo. Y voy a explicarle un ejemplo, ¿verdad? Para ver cómo pudiéramos ver a la organización como un sistema. Si ustedes buscan en internet, Resolving the Efficiency Paradox of Niklas Modley, él tiene un libro muy bueno que habla del Kanban Innovation, y él habla de un proceso, y ahí pueden ver esa charla de TED que es muy buena. Habla de un proceso de que Francisca necesita realizarse un control médico porque se encontró una protuberancia en el brazo. Entonces, lo primero que hace, ¿verdad? Es que Francisca va a un centro de atención primaria, pide una cita, espera 2 o 3 días a que le toque la cita, va a este centro de atención primaria, ¿verdad? Va allí, está 2 horas, después le dice, ah, no, esta persona que lo atiende, el médico le dice, ahora tienes que hacerte un examen, un ultrasonido. Y esta persona, ¿verdad? Va y tiene que pedir otra cita para el centro de imágenes para tener el ultrasonido. Espera 5 días, 6 días más para poder atender la cita. Va al centro de imagen, se toma la imagen, y cuando tiene el resultado, ¿verdad? Tiene que llevar el resultado de esto al hospital, donde le van a leer los resultados y le van a hacer el informe. Entonces tiene que pedir cita con otro médico que le va a tener que leer el informe que hizo en el examen. Adicionalmente, ella le pide el médico de la atención primaria que se haga unos exámenes de laboratorio. Entonces, ella va nuevamente a solicitar una cita médica, a hacerse los exámenes de laboratorio, va y toma 2 horas hacerse el examen, vuelve y ahora va a pedir la cita nuevamente al hospital porque ya tiene las imágenes, tiene el informe, tiene el estado del laboratorio, y como resultado, para obtener el diagnóstico, tuvo que esperar 42 días. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces aquí nosotros pudiéramos analizar que las líneas verdes representan el tiempo efectivo del valor agregado, es decir, el tiempo del trabajo que se realizó. Se realizó un trabajo en 0,25 días, tomando en cuenta que ya se tomó 2 horas en cada estación. Y pasó, ¿verdad?, por 5 estaciones. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál es la eficiencia del flujo,
este flujo de 42 días tiene una eficiencia de 0,6. Es una pésima eficiencia. Es decir, yo tengo un sistema que para poder tener un diagnóstico médico, yo tengo que pasar 42 días. Entonces, esto parece una cosa de ficción, pero es verdad. Sucede en casi todo, y cuanto más compleja es la enfermedad, ¿verdad? El diagnóstico puede extenderse muchísimo más, ¿no? Entonces, en estos tiempos de espera, lo que hay es Muri. ¿Me explico? Totalmente Muri, lo que hay es un desperdicio de tiempo. ¿Sí? Francisca tuvo que pedir adicionalmente 5 veces permisos a su trabajo y tuvo que esperar 42 días para obtener el diagnóstico final, ¿no? Entonces hubo también mucha mura, es decir, había variabilidad, ¿no? Ella también tuvo muda, que tiene que ver con el tema de que había sobrecarga. Entonces, si nosotros tuviéramos una idea de optimizar este sistema, damos un centro de atención integral donde la persona se atiende, pide la cita y ahí la van derivando y en 2 horas le pueden dar el diagnóstico. Sería súper efectivo, ¿verdad? Entonces, la persona solicita el caso, la atención, y en 2 horas se atiende. Por lo tanto, tiene 40 minutos de espera, que fue desde que llamó o desde que solicitó la cita, y en total este flujo pudiera tener una eficiencia de un 66%. Es súper mejorado, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que nosotros, cómo pudiéramos mejorar el sistema, sino simplemente vamos creando procesos, porque siempre pensamos, aquí siempre esto se hizo así. No, es que esto funciona así, de esta manera. Es que en este país funciona así. Es que no se puede hacer de otra manera. Y cuando vemos y viene otra organización con un proceso distinto, como estas empresas que ahora te ofrecen créditos de vivienda desde una página web, entonces empiezan los bancos y las organizaciones grandes o los que se están viendo afectados, que están perdiendo clientes, a decir, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, lo que tenemos es que entender, tener un pensamiento sistémico. Es una diferencia abismal, ¿verdad? Lo que es pasar 42 días para poder obtener un resultado versus 2 horas, ¿no? Y a veces no nos preocupamos y muchas clínicas, organizaciones médicas, no les importa porque ese es el sistema que tienen. Y entonces piensas en la optimización, no, la optimización de la huella es lo mejor. Sí, es súper bueno tener la huella integrada al ISAPRE o al FONASA, pero también es súper importante entender que el sistema no está bien. Otro ejemplo que nos pasa o que me pasa a mí es que, por ejemplo, la mujer embarazada va, se hace el eco del embarazo, ves al niño y después le entregan el eco y el que se lo lee es el doctor. Entonces, ¿por qué no capacitas al médico para que el médico le haga la ecografía y ahí mismo le entregue el resultado? Y reduces ese tiempo de espera y ese tiempo en uno solo. Son ejemplos cómo tú puedes cambiar el sistema sin necesidad de hacer un cambio o sin necesidad de hacer algo que a veces hasta no requiere ni inversión del dinero. Ujú. Vamos a ver si hay dudas en Hay 2 preguntas. Voy a revisarlas un minuto. Vamos a ver si hay preguntas. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a entender eficiencia de las cosas que tenemos, ¿no? Y buscar la forma de reducir estos tiempos o de establecer maneras de que el equipo y la organización entiendan que están todos remando hacia el mismo lado, ¿no? Y cuando yo hablo de sistema, si falla el sistema, no falló. Si una persona se equivoca, quiere decir que no falló la persona, falló el sistema.
¿Por qué? Porque yo no tengo los controles necesarios o no tengo las pruebas necesarias para garantizar de que esa falla no llegue al cliente final. ¿Me explico? Entonces, cuando un sistema como estos médicos están sumamente ocupados, ¿verdad? Se debe recomendar o buscar manera de focalizar cuál es el problema y de establecer formas de reducir este tema y de gestionar, ¿verdad? O poder mejorar el flujo. Un elemento importante, bueno, es que hay, ¿verdad? Trabajo superfluo, ¿verdad? Que son como las colas, todas las actividades que hay que gestionar, ¿verdad? Tenemos costos de operación, tenemos carga de trabajo excesiva porque es muy demandado, pero no buscamos, entonces buscamos de poner sistemas para automatizar la cola o la demanda y no buscamos sistemas para evitar de que esta cola se genere o esta fila se genere. ¿Sí, sí me entiendo? Ahorita se dedicaron a comprar sistemas para evitar de que su sistema se cayera, ¿verdad? Y colocar sistemas de cola, y ahorita lo hicieron las AFP para el retiro del 10% en la segunda etapa, para evitar que su sistema se cayera, pero están generando una fila en vez de invertir lo necesario para ampliar la cantidad de servidores. Pero como la organización tiene servidores on-premise y no tiene servicios en la nube, hacer un proyecto de migración a la nube les lleva años o meses, entonces ellos van a tener que seguir implementando servidores de cola porque los servidores son finitos. De repente pueden invertir un poco más en servidores, pero no tienen la capacidad o la arquitectura para poder escalar de forma vertical, horizontal su servicio. ¿Sí? Esos son ejemplos y hay miles de ejemplos de situaciones que nos pasan. Entonces, si nos enfocamos en la eficiencia del flujo, pudiéramos lograr una situación como esta acción de 40 capacidad suficiente para cumplir con los requerimientos del cliente sin sobrecargar a las personas, a los equipos, ¿verdad? Esforzarse en reducir la variabilidad, ¿verdad? Y eliminar las fuentes de desperdicio. Un ejemplo ya más real, ¿no? Acerca de este tema es a nivel de desarrollo de aplicaciones. Hay organizaciones que hasta haciendo agilidad sienten que ya están a un top. Y a nosotros nos pasó en un proyecto donde, bueno, ya habían más de 500 personas trabajando en agilidad, 35 equipos, todo estaba funcionando muy bien y éramos equipos autoorganizados, cada uno administraba su flujo y creaba los flujos que quería, pero a la final esto generaba cierto desorden. Entonces vino una persona, una gerente de delivery, vino y empezó a conseguir una cantidad de cosas, de problemas, de defectos, de situaciones que no entendía porque era distinto en otros y se trató de llevarlo para poder entender el sistema y poder normalizar el sistema, se estableció un flujo. Y estas fueron algunas de las estaciones del flujo y lo que empezamos a comenzar a medir cuáles eran nuestros estados. Se hizo primero un diseño de los estados, después del diseño de los estados se establecieron algunas métricas para poder, que ya existían métricas de cycle time, pero no medíamos cuáles eran los tiempos que estaban detenidos. Entonces definimos una forma donde separamos lo que es el tema de diseño, de lo diseño de la experiencia de usuario, con el tiempo de desarrollo. Y también para poder conocer un poco el upstream y el downstream, para poder determinar estos que están en rojo, eran los tiempos de espera. Es decir, tiempos de que no se hace nada, que son ineficientes. Y con eso yo puedo medir cuál es la eficiencia de mi flujo. Si yo veo aquí todo lo que está en rojo, el backlog es un requerimiento que se cargó, ¿verdad? Que no ha sido tomado y tiene 8 días de espera en promedio, ¿verdad? En un periodo de tiempo X. Entonces, en research o en lo que es investigaciones, ¿cómo se llama? Entrevista con los usuarios, mago de Oz, encuestas, test de guerrillas, etcétera. Todo esto se tarda aproximadamente en promedio 5 días. En diseño se tardan 2 días. Estos no son datos reales, yo tomé datos random porque es peligroso contar esto con datos reales porque igual
te estoy mostrando la realidad de una organización que es el time to market. Después 2 días de diseño, mientras se hace la experiencia basada en el research, tenemos 15 días de upstream. Y de estos 15 días de upstream, más de la mitad está detenido o está de forma ineficiente esperando el requerimiento a ser tomado. Después también tenemos el mismo tema, tenemos en promedio 7,4 días de desarrollo, que es un tiempo intermedio, no es un tiempo tan bueno, y tiene 5 días de espera para ser desarrollada. Y en los tiempos de despliegue y release se hacía muy rápido, se hace muy rápido, y bueno, y esto nos da que la eficiencia del flujo, ¿verdad? Se calcula fácilmente sobre el time to market, que es el tiempo total en que se tarda este proceso desde que ingresa hasta que sale, que se llama lead time en Kanban, ¿verdad? Sobre los tiempos de espera o los tiempos ineficientes. Entonces, con eso yo calculo cuál es la eficiencia de este flujo y tengo un 48% de utilización de este flujo. Si yo quisiera optimizarlo, les voy a explicar el ejemplo que viene antes, cómo se puede empezar a optimizar un flujo cuando empiezas a medir. Otros ejemplos que puedes empezar a medir el lead time y el cycle time. Lead time, hablado el tiempo desde que llega hasta que sale, que tiene que ir relacionado con este time to market. Y el cycle time, el tiempo desde que se desarrolla hasta que llega a producción. ¿Sí? Entonces, desde que llega aquí, sacando este tiempo de espera, yo puedo decir que el cycle time de este ejemplo, ¿verdad? Son 7,4, 8,5, 8,9 días de cycle time. ¿Sí? Desde que el cliente hace un pedido hasta desde que el desarrollador toma el pedido hasta que es entregado y que es puesto en producción. ¿Sí? Y esto también tú lo puedes medir interacción a interacción. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar este video de cómo es el uso de los recursos. Aquí me permiten un segundo. Iniciar, compartir. A lot of companies have. I call it the resource utilization trap. So I'm going to demonstrate this using a ping pong ball and a bunch of friends over here. All right? So here's how it works. This represents a feature or a customer request. And this is a team. And for them to build a feature, everybody has to touch the ball. Actually, it has to pass through all your hands. All right? Is that clear? And then when you're done, you just put it here. That's customer delivery. Right? So we're going to demonstrate this. Go. Look at them work. Awesome. Wow. Customer delivery. Cool. Right. Let's do another one. Go. Amazing, amazing team. Cool. And here's another one. Look at that. Awesome. Okay, here we go again. Pause. All right. Now, suppose the manager walks in. It's 10:15. The manager walks in, opens the door, and he looks in, and he sees that. Okay? And then he walks out again. Okay, and we keep going. Play. All right, next thing. Pause. Now the manager comes in again later on that afternoon, and he happens to see this. And he starts to wonder, what are these guys doing? There's 3 idle and 1 working, right? What a waste of resources. So we need to solve this problem. And the way we're going to solve it is by hiring a supervisor. And his job is to make sure that we keep people busy so we get value for our money. All right? So same routine as before. You have to touch every ball with both hands for it to be done, right? This time I'm just going to keep people busy. Ready? Go. Right, there's one for you. Oh, here's a hand that's available. Oh, available resources there. Right, here's one. Oh, got to keep people busy. Cool, that's great. All right, here's another one. Oh, I see a hand there. Okay, pause. Cool. Now what happens when the manager comes in? What does he see? Problem solved. Look, everybody's working really hard. It's great. We're getting value for the salaries we're paying, right? It's perfect. Except for one problem. The customer is like, where's my stuff? Right? So what just happened? In the first scenario, we had about maybe 10 to 15% resource utilization, right? Only 1 hand was at work out of the 8, something like that. And the flow time was somewhere in the order of about maybe 5 seconds.
as in how long time it took to actually deliver a ball, right? Second scenario, we had resource utilization 100%, maybe even more, right? And our flow time was, well, infinite. We never actually got anything done. So here we have a happy customer getting stuff delivered. Here we have angry customer getting nothing delivered. So what does this mean? We should just ignore resource utilization and only focus on this? Well, not really. It is actually okay to tweak resource utilization, but after we've established our optimum flow. So we're going to look at that. And a really good technique for doing that is called pull. So let's have a look at pull. So here's what we had before, right? First scenario, one ball being passed through, right? This is push because I'm pushing in stuff, right? I'm pushing in another one. There's push, pushing it in. So pull means turning that around and saying, instead of me pushing work in, I'm offering work to be pulled, which means that they can pull stuff whenever they feel they have capacity. They choose how fast to pull stuff in, right? So watch what's going on now. Right, keep going. And I'm going to press pause. Right, so if we look at this now, what actually happened? All right, so what's the difference? Well, more stuff delivered in the same amount of time without sacrificing flow. So let's go back to the board. If we add another column here, throughput, some would call it velocity, we have about 12 or so balls per minute, right? 12 or so balls per minute. In the second round, well, we didn't get anything delivered, so it's 0. In the third round, what actually happened was we had about the same flow through time. We didn't sacrifice any flow time. But we improved resource utilization. We got it to maybe about double, right? About maybe 30%. And our actual throughput would be maybe 24 or so balls per minute. Right. So this is what happened. We optimized flow first, and then we optimized resource utilization without sacrificing flow. That's the kind of lean approach. So in summary, a lot of organizations get stuck because they focus way too much on resource utilization, keeping people busy. And if you focus on keeping people busy, Ahora sí, volvimos. Un segundo, hubo un clip. flow. So think about that next time you're stuck in a traffic jam because the road system is 100% utilized. Entonces, Okay, thanks for watching this video. lo que dice Henry es que comencemos o entendamos que tener el 100% de los recursos ocupados quizás no es lo más efectivo para ser eficiente, ¿no? Entonces yo necesito establecer eficiencia y para poder mejorar mi eficiencia, poder utilizar parte de estas prácticas. Número 1, empezar a visualizar, ¿verdad? Con un Kanban, ¿verdad? Público, que tengan todos acceso y que puedan ver en qué estado se encuentra el equipo, la organización o el área. También voy a visualizar o voy a limitar el trabajo en progreso. Cuando yo limito el trabajo en progreso, yo puedo generar que la gente no esté preocupada, ¿verdad? Por todas las tareas que tiene que hacer. Yo limito una cantidad de actividades que voy a hacer durante un periodo de tiempo. Es decir, en 2 semanas, por ejemplo, yo voy a tomar solo 10 tareas para resolver en este equipo. 10 historias de usuario, 10 productos o 10 cosas que tengo que entrar, 10 requerimientos. ¿Sí? Y yo con eso limito el trabajo en progreso y digo de cada, como les mostré aquí, yo para limitar el trabajo en progreso, de cada estación,
esta estación tiene, por ejemplo, 5 desarrolladores, esta estación tiene un research, esta estación tiene 2 diseñadores, esta estación tiene 3 testers o 2 testers, y yo cada una de estas estaciones les limito el trabajo en progreso y le puedo colocar un número diciéndole aquí, los desarrolladores no pueden tomar al mismo tiempo, puedo empezar con uno sencillo, más de 5. Son 5 desarrolladores, no pueden tomar más de 5 tickets. Y con eso es un primer approach. O yo también pudiera decir, bueno, de los 5 desarrolladores, solo van a tomar 3 tickets. Y eso, un gerente normal me va a decir, es una locura, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y lo que va a suceder es que yo voy a generar que el equipo empiece a colaborar, a trabajar juntos, a generar acciones para enseñar al que sabe menos. Y esta colaboración, mágicamente, en la herramienta que les mandé, en el link, pueden jugar esta herramienta y pueden entenderlo mucho mejor. Van a ver que mágicamente lo que sucede es que empieza a fluir el trabajo y como mostré en el video, se empieza a entregar más cosas cuando limitamos el trabajo en progreso. También tenemos que gestionar el flujo y entender de este flujo cuáles son nuestros momentos eficientes e ineficientes, ¿verdad? Entender qué elementos o acciones de mejora pudiéramos hacer. Es importante también hacer políticas explícitas, es decir, las políticas que tenemos de la organización, cuántos requerimientos, qué información debe tener los requerimientos, cómo deben estar escritos los requerimientos, cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para que pasen a producción, tienen que estar explícitos. Porque si no están explícitos, ¿verdad? No estoy cumpliendo lo que hablábamos antes, no estoy teniendo transparencia, ¿verdad? No estoy teniendo respeto hacia las personas, ¿verdad? Hay poca colaboración. Tengo que implementar ciclos de retroalimentación y feedback. O sea, ciclos cortos de trabajo y donde yo reciba feedback del cliente y tenga una constante evaluación. Y es por eso que en todos los lugares donde nosotros ingresamos, tenemos una experiencia digital, al final siempre algo nos llega una encuesta o nos preguntan en el mismo proceso antes de cerrarlo la encuesta, porque es súper importante para nosotros saber cada cliente que es atendido cuál es el feedback que se lleva, si fue atendido a tiempo, si se le entregó la información necesaria, si le funcionó o no le funcionó, o si simplemente está usando el requerimiento que le hicimos. Muchas veces, a veces trabajamos de forma desesperada por cumplir un requerimiento, lanzamos el requerimiento de producción, despriorizamos cosas y cuando vemos el producto está 6 meses en producción y nadie lo usó. Y ni siquiera nadie pidió o revisó si se está usando. Muchas veces solamente se revisa si se cumplió. Hiciste, lo pusiste en producción, sí, bueno, listo, ahora vamos a correr con otra cosa. Y el equipo sigue corriendo en otra cosa, pero nunca recibió el feedback, si el cliente aceptó el producto, si le gustó, si funcionó, si funciona mejor que el de anterior, etc. Entonces, súper importante el feedback loop. También mejorar de manera colaborativa y evolucionar experimentalmente. Es decir, crear experimentos para ver su funcionamiento, medir cuál es el resultado o el impacto que yo estoy logrando y después generar esta acción mejora o convertirlo en una política. Después que ya yo tengo resultados con este proceso, yo puedo convertir este experimento en una política explícita. Es un ejemplo. Bueno, ahora voy a explicar el segundo caso, es el primer caso del método Kanban de David Arson que está en este libro, ¿verdad? En octubre del 2004, este equipo, que era un equipo que estaba en India, que eran 3 desarrolladores y 3 QA o tester con un gerente local, estaban catalogados como el peor equipo de desarrollo. Ellos hacían mantenimiento para esta área que era XIT, tenían una calificación de CMMI nivel 5, ¿verdad? Y nombran a este gerente, a Dragos, que es el rubio que está ahí en el centro, y lo nombran como nuevo gerente y él le dicen, bueno, mira, esta área es un desastre, esto recibe muchos requerimientos, trabaja con 80 aplicaciones de forma transversal, hacen actualizaciones, desarrollos mejores y actualizaciones y correcciones en producción.
y cambios de texto. Ellos tienen unos tiempos de atención horribles y esto es lo que estaba sucediendo. El problema era que tenían largos plazos de entrega, ¿verdad? Tenían incumplimiento de expectativas del cliente, se tardaban 155 días en entregar un requerimiento, un ambiente político complejo porque nadie les creía, no tenían presupuesto, ¿verdad? No era posible cambiar el ciclo de vida de desarrollo de software, o sea, no podía cambiar las estaciones porque era algo implementado o propuesto por un líder que le reportaba directo a Bill Gates, ¿verdad? Había gran acumulación de solicitudes y esto crecía cada vez más. La percepción era que el equipo estaba mal gestionado y desorganizado y no le iban a dar presupuesto por este tema de confianza. Lo que sucedió, bueno, tenían una política de estimar todos los requerimientos, entonces se llegaba un requerimiento que tenía 4 product managers o 4 áreas o 4 personas responsables de los requerimientos de las 80 aplicaciones de forma transversal, ¿verdad? Que estaban divididas entre estos 4 managers o estos product managers, hacían el requerimiento y las personas tenían que dejar lo que estaban haciendo para estimar cada requerimiento porque tenían un vencimiento de 48 horas. Entonces les llegaba un requerimiento, ellos dejaban de hacer lo que estaban haciendo y había, ¿verdad?, una acumulación de más de 80 requerimientos, generando más insatisfacción y más reclamos. Y esto seguía creciendo, ¿verdad? Los requerimientos necesitaban aproximadamente en promedio 11 días para ser desarrollados y las estimaciones consumían entre el 33 y el 40% de la capacidad del equipo. Había un tipo de requerimiento que se llamaba cambios de texto, que era un requerimiento que llegaba directo, hecho por los líderes de estas áreas, y ellos lo que hacían era los testers lo recibían, lo probaban y lo colocaban en producción. Era como un flujo más expedito o más rápido. Entonces, ¿qué solución consiguió, ¿verdad?, Dragos para esta situación? Empezó primero a analizarlo y encontró las políticas que habían y los procesos que venían realizando y se dio cuenta de que no podía hacer cambios. Después tuvo que empezar a ver cómo eliminar el desperdicio. Y lo que se le ocurrió fue eliminar el tiempo del 30 o 35% que se tardaban las personas en estimar. Se tardaban aproximadamente todo ese tiempo en hacer la estimación y él, bueno, tuvo muchos problemas políticos para convencer a los product managers porque esto estaba atado con la medición de los ROI y de los costos. Ellos tenían actividades basadas en costos y entonces era súper complicado. Era súper políticamente difícil establecer el tema y tuvo que dar algo a cambio. Basado en la estadística de medición del tiempo, él generó un compromiso con estos managers de 25 días de tiempos de entrega después de llevarlo de lo que tenían a 155 días y los gerentes, los product managers aceptaron. Después empezó a limitar el trabajo en progreso y se implementa el alar el trabajo, ¿verdad? Limitando el trabajo en progreso, diciéndole a cada uno de los desarrolladores y testing que solo pueden tomar una tarea y hasta no terminarla, no pueden tomar otra. ¿Qué pasaba antes? Ellos tenían una tarea, la estaban ejecutando, pero llegaba un requerimiento de estimación, tenían que dejar esa tarea detenida, tomar la estimación, entregarla y después seguir con la que tenían. Y eso les generaba una pérdida de un 20% del tiempo cada vez que sucedía. Y se iban acumulando y a veces llegaban 3 estimaciones que tenían que hacerlas y tenían que cumplir el SLA porque acuérdate que una organización CMMI 5 tiene que cumplir con todos los procesos y sobre todo con el SLA establecido. Entonces, estimación, después iba a los product managers le evaluaban y después que ellos le evaluaban decían si se iba a hacer o no se iba a hacer o priorizar ese requerimiento y después entonces ellos lo colocaban y volvían a repriorizar. Limitar el trabajo del progreso generó que bajara o se minimizara la variabilidad y el esfuerzo, ¿sí?
se estableció una cadencia para generar ese proceso de confianza con los product managers y se estableció una forma de una reunión semanal donde los product managers se le hacía esta pregunta: ¿cuáles son tus 3 elementos del backlog que tienen mayor prioridad o que te gustaría que se entregue próximamente? Basado en eso, Drago tenía una priorización y con esa priorización él lograba poder mantener este ciclo de confianza y reuniones con ellos para poder garantizar este tiempo. Y así empezaron a funcionar cuando se implementó la solución. Todo esto se funcionaba sin tablero físico. Los requerimientos se eliminaron, la fila amarilla era los requerimientos expeditos, estos que tenía un work in progress de 3, ¿verdad? Y un buffer de 5, es decir, tomaban 8 solicitudes, las desarrollaban, ¿verdad? Y el equipo de tester tenía también 8 solicitudes para que estuvieran como iguales. Y entonces con eso empezaron a trabajar y a optimizar. También tomaron otras decisiones relacionadas con el backlog, por ejemplo, los requerimientos que eran desarrollos mayores a 15 días o que implicaban un requerimiento mayor, pasaban a la oficina de proyecto porque fueran priorizados y se calculara un presupuesto para hacerlo. Y con eso también se quitó la mitad de los requerimientos que tenía en el backlog. ¿Bien? Se implementaron cambios como, mientras el Product Manager y los compañeros de Drago estaban escépticos, aceptaron los cambios, ¿verdad? Por esto que les dije de los 25 días. De 155 días les redujo a 25 días. Esto no fue de la noche a la mañana, fueron 1 año y medio aproximadamente, fueron 5 trimestres que él fue implementando estas mejoras de forma evolutiva, no fue inmediatamente. Y después hizo una revisión de la data histórica de la productividad de todo el equipo, empezó a medir y empezó a tener y cambió el capacity del equipo. Y se dio cuenta de que habían tiempos de ineficiencia o tiempos muertos en los testers, redujo el equipo de tester a 2 y contrató un nuevo desarrollador. Entonces le pidió a la empresa que hiciera este cambio del capacity y él empezó a ser mucho más efectivo en lo que era la entrega de requerimientos. ¿Qué sucedió? En resultado así como final, aumentó la capacidad del equipo de desarrollo para aumentar lo que es la entregable, ¿verdad? El backlog a la final fue eliminado. ¿Por qué? Porque ya los requerimientos no se acumulaban, sino se resolvían en ese periodo de tiempo de los 25 días y con las reuniones semanales que se hacían con los gerentes, después se fueron eliminando también. ¿Por qué? Porque se estableció un flujo del correo para poder recibir los requerimientos y sin necesidad de hacer esa reunión semanal. El rendimiento de las solicitudes se había triplicado con plazos de entrega reducidos, más del 90%. Se ganaron el premio de la excelencia de ingeniería después de haber sido el peor equipo valorado en evaluación y se redujo el lead time en un 90%. ¿Sí? Otro de los principios de Kanban que te dice después como que el doble clic a los grandes principios que les mostré antes, tiene que ver con gestionar el cambio y gestionar el servicio. Y cuando voy a gestionar el cambio, digo, bueno, voy a empezar con lo que tengo ahora. Ahí me hicieron una pregunta en el Menti, donde me decían, bueno, si yo no estoy utilizando Kanban, yo lo primero que tengo que hacer es tratar de empezar a usar Kanban, pero como estoy ahora, sin cambiar nada. Empiezo a visualizar y empiezo a medir cómo está funcionando. Después acordar un cambio evolutivo. ¿Qué quiere decir acordar un cambio evolutivo? Empezar a hacer cambios pequeños para evitar primero la resistencia al cambio. Cuando yo vengo con metodologías o con procesos y le cambio el nombre a todo el mundo y les cambio los roles, ahora tú eres Scrum Master, no eres jefe de proyecto, ¿verdad? A algunos les gusta y a algunos les genera reacción.
y reacción adversa. Yo nunca voy a trabajar de esta manera y tal. Y esto no es un tema de religión, ni es un tema, esto es un tema que esto funciona y genera resultados, y le genera resultados a las empresas que lo hacen bien. A las empresas que lo hacen mal, les genera malísimos resultados porque terminan perdiendo mucho dinero. ¿Sí? Entonces es súper importante que también entienda eso. Hay que alentar actos de liderazgo que tienen que ver con los principios que hablamos antes, y tienen que ver con un liderazgo compartido, un liderazgo que le genere acción a las personas y que se haga con el ejemplo, ¿no? Y no es solamente de los gerentes. Y por eso Amazon y estas empresas tienen tan buenos resultados, porque tienen mucho foco en su cliente y en gestionar el trabajo. Para eso, como nombraron Statics son 7 pasos que te ayudan a identificar cómo implementar un sistema Canva. Entonces, el primer paso o el paso 0 es entender, ¿verdad?, el propósito, es decir, establecer o definir cuál es el propósito de este equipo o de este servicio o de esta área. Después que determinas el propósito con una evaluación de los KPI, con una evaluación de cuál es el objetivo estratégico, hacia dónde te estás moviendo y cuáles son las necesidades de tus clientes, empiezas a entender cuáles son las fuentes de insatisfacción. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de insatisfacción de mi entrega? Si es por los tiempos, si es por la calidad, si es por retraso, si es por tiempos muertos, si es porque la información no está completa, etc. Entender el paso 1, cuáles son las fuentes de insatisfacción internas y externas, ¿verdad? Analizo cuáles son las fuentes y la naturaleza de mi demanda, es decir, quiénes me piden cosas y cuáles son los tipos de requerimientos que tengo, y si estos tipos de requerimientos yo los pudiera segmentar o establecerle un acuerdo de nivel de servicio, ¿verdad? Que fue parte de lo que hizo Drago en su ejercicio, ¿verdad? Después yo analizo cuál es el delivery o la capacidad del delivery actual, es decir, cuál es la capacidad de entregar, cuántas cosas entrego, empiezo a medir y empiezo a establecer cuál es la capacidad. Establezco un modelo de servicio a través de un flujo donde determino de este flujo, ¿verdad?, cuáles son los pasos por los cuales yo tengo que pasar para lograr entregar con la calidad que me pide el cliente, ¿sí? Después yo tengo que identificar cuáles son mis clases, ¿verdad?, para separarlas, las clases de servicio, y diseñar mi sistema Canva para después establecer las políticas, establecer el proceso, determinar cómo voy a trabajar yo con este ecosistema y empezar a lograr estos resultados. Ahora les vuelvo a dejar el Mentí. Vamos a ver si hay preguntas acá en el Mentí, y voy a un momento y a ponerlo acá. Entonces, la primera pregunta decía, si en mi empresa no se usa Canva, ¿debemos capacitarnos desde cero en una academia o se puede ser autodidacta? Bueno, mira, depende de cuánto tiempo tienes. Si tú tienes mucho tiempo para ser autodidacta, perfecto, está muy bien que empieces de autodidacta entendiendo las necesidades. Si no tienes tanto tiempo, es bueno de que busques una capacitación. También hay muchas capacitaciones en internet, que hay libros también que puedes leer, ¿verdad? Y que puedes utilizar diferentes formas de entender este proceso y de implementarlo en tu organización. ¿Las 3M de Toyota son un acrónimo? No. Las 3M de Toyota es el significado de lo que les mostré antes. Muri, muda y muri son las 3 palabras que significan desperdicio, sobrecarga y desperdicio, sobrecarga y desperdicio, sobrecarga y voy a verlo aquí, un segundo. Desperdicio, sobrecarga y variabilidad.
sobre todo también la variabilidad viene afectada o viene generada por situaciones que los requerimientos se pueden vencer. Es decir, un cliente ya no necesita este requerimiento. Entonces, si un cliente ya no lo necesita, eso quiere decir que yo trabajé para algo que mi cliente no va a aceptar. Esto me puede generar variabilidad y es la otra M de Toyota. Y son las significados en japonés. Algunas plataformas para la simulación, lo pasé por el link, pasé la plataforma FeatureBank. Si ustedes se meten allí, pueden hacer juegos en línea, creo que hasta 4 o 5 personas, entre 3 a 5 jugadores, y pueden utilizar esa herramienta para poder, ¿cómo se llama? Para poder jugarlo y poder utilizarlo y generar este entendimiento de muchas de estas cosas que se dicen en la teoría y en la práctica es difícil de comprender. Bien. La otra pregunta tiene que ver, ¿Kanban es como los sprints de desarrollo? No. Kanban es como, tú puedes establecer, ¿verdad? Si tienes ya Scrum, sprint es con T, pero ese sprint es de Spring Book o de primavera. Pero si tú puedes establecer cadencias de 2 semanas o de 3 semanas o de un mes en Kanban, pero él no lo prescribe, no prescribe tiempo como Scrum. Pero lo puedes hacer igual o puedes utilizar el tiempo que necesites. La idea es que siempre sean las mismas porque tú vas a empezar a medir cycle time y lead time basado en esa cadencia de interacción. Entonces, cuando tú estás midiendo, tienes que tener esa cadencia de interacción y eso. Si tienen más preguntas, pueden cargarlo en el Mentí. Trello es Kanban, sí, o sea, el Trello es una herramienta que tú puedes armar un Kanban. ¿Me explico? Entonces, sí, puede ser un Kanban si la idea es que cumplas estos pasos, que diseñes el flujo. Un Kanban de, como les dije, de to do, doing y done, es un Kanban que no te va a ayudar mucho a aplicar estas prácticas. Necesitas tener un Kanban que tenga las fases de tu flujo. Si tienen más preguntas, las pueden escribir por acá y si no, muchísimas gracias. No hay más preguntas. Me gustaría... Ah, sí, aquí hay otra pregunta. Un segundo. Aquí está. Vamos a las 6. Pero muchas gracias. Muy bueno. Bien. Me gustaría también que ustedes me digan un poco, ya esto lo pasamos, estas 6 preguntas. Me gustaría cuánto... un segundo, no, aquí. Me gustaría qué cosas aprendí hoy de esta charla, que me escribieran un par de palabras, que me digan qué cosas aprendieron hoy de esta charla. Ya que están en el Mentí, mientras ustedes ingresan al Mentí y me dicen qué cosas aprendieron, vamos a la pregunta 7. Perfecto, esperamos. Johan, ¿Sí? mientras responden, hay una pregunta acá en Belcu en el chat de Sergio que pregunta: ¿el tema de las dailies se aplican tanto para el Scrum como para Kanban? Sí, la daily, de hecho, yo creo que es una práctica o sea, es una práctica de Kanban, o sea, del método Lean Toyota, que la tomaron en Scrum. Sí, es importantísimo que haga daily para que el equipo se sincronice. Es súper importante. Si no se sincronizan, pasa lo mismo, pues sí, trabajo separado, no hay colaboración. Entonces, diariamente tienen que hacer reuniones también. El Kaizen es una reunión
donde se realiza cómo se hizo el trabajo y qué cosas se hicieron bien y se hicieron mal. Hay esta reunión semanal que puso, por ejemplo, Draco con los gerentes, se llama la reunión de reposición del servicio, y esta reunión de reposición de servicio en Kanban es como la planning. ¿Me explico? Y hay otras reuniones que conversan para optimizar, para buscar el apoyo de la gerencia, para generar una muestra de los resultados que lograron, etc. Bien, qué bueno, gracias por esos comentarios. Ahora, ingresen todos a Menti, por favor, hay 25 personas, a ver si pueden todos ingresar. Vamos a actualizar aquí a ver si es que no actualiza tan rápido. Díganme qué aprendieron en esta charla. Súper agilidad, ganas de aplicarlo, valores, metodología del flow, más de Canva. Súper. Sí, la idea es, bueno, que pudiéramos hacer otras charlas si quieren, para hablar un poco más de Static. Ahora, cuéntenme un poco qué valor les agregó este taller. Perfecto, muchas gracias. Del 1 al 10, como si fuera un NPS. El NPS se lee de esta manera para que sepan. Cuando ustedes le sacan una votación del 1 al 10, el 10, 9, quiere decir que ustedes son promotores. Si son 8 y 7, quiere decir que son neutros, o sea que no les importa mucho el servicio. Y si son de 6 hacia abajo, son detractores del servicio. Entonces, cuando hay una encuesta y un proveedor te pregunta del 1 al 10 cómo estuvo el servicio y cómo, si tú recomendarías este servicio, esos son como los niveles de medida. Eso es súper extremo, pero la idea es para conocer de tu producto qué nivel de promoción tienes con tus clientes, ¿no? Para llegar a ese nivel de excelencia. Y me gustaría, para cerrar, cómo se van de estados de ánimo. Y mientras vemos unas preguntas. Habíamos leído hasta las 7. ¿Cuáles son las tools? Vamos a ver aquí. Me queda mucho más claro el funcionamiento y diferenciar otras metodologías. ¿Cuáles son las tools de Kanban? Bueno, hay varias tools de Kanban. Está Kanbanizer, hay una que vende Daniel Vacanti, que es para poder estimar y tener todo el control en tu end de los tiempos, y puedes hacer una proyección. En Kanban también tú puedes hacer proyección del throughput y pudieras hacer como que la estimación de lo que puede entregar el equipo, y te puedes comprometer. Lo que pasa es que no te debes comprometer al 100%, porque si se materializan los riesgos, ¿verdad? Entonces no cumplen el resultado. Vamos a ver la otra pregunta y cerramos. ¿Cuáles son las principales herramientas? Bueno, yo los comenté un poquito. Hay varias. Hay uno que se llama Agenda Chief, que es un sistema basado en el Feature Bank, que también lo pueden utilizar. Así que muchísimas gracias por la asistencia y bueno, por compartir y por escribir y por todo el tiempo que también se agradece. Perfecto, súper bien. Muchas gracias igual para ti, Johan. Estuvo súper bien. Esperamos que les haya gustado mucho y que los contenidos que vimos también les sean de mucha utilidad. También aprovechar de mencionar muchas gracias a Anelis. Si tienes algunas palabras, es el momento. Bueno, no, nada, yo también muy agradecida por esto, por el esfuerzo entre todas las organizaciones que hicimos esto posible, por supuesto las personas por quedarse, por aprender cada día más, el esfuerzo es de ustedes y por supuesto nuestro speaker estrella, Johan, que más crack que tú para podernos explicar todo esto y de verdad nada, espero que les haya gustado un montón. Lo que les mencionamos igual al principio, que no se vayan, ahora nos queda networking, es una instancia muy divertida aquí mismo en Welcome, en que pueden entrar a una sesión rápida de 3 minutos para hablar con alguien random que esté igual en el networking.
Quizás puedan encontrarse a Johan, a Nelly, quizás esté yo, puede que esté alguien que estuvo viendo también. Así que ahí pueden ingresar y recuerden, son 3 minutos con 3 personas. Así que ahí nos vemos. Buenísimo. Gracias. Chaito. Muchas Que estén gracias. bien.